Señores, señoras, diputadas, autoridades, invitados, invitadas, bienvenidos y gracias. Lo primero que quería decir es nuestro más firme apoyo a nuestro compañero Serim. Ningún discurso de odio nos va a hacer movernos un ápice de nuestras convicciones. Lo siguiente, quería hacer mención a los grandes olvidados de su discurso de ayer, señora Ayuso. Quiero empezar recordando a todos los 24.257 fallecidos por coronavirus en nuestra comunidad y mandarles un fuerte abrazo a familiares y amigos. También recordar a los que han pasado por un ingreso hospitalario, 1 de cada 58 madrileños, a los que han tenido que ingresar en una UCI y a los que han pasado miedo por un familiar o por un amigo y a los que han tenido que cuidar más de lo que daban de sí mismos. También quiero hacer una mención especial a los sanitarios. Señora Ayuso, ayer usted no les dedicó ni una sola frase. Gracias a su profesionalidad, a su empatía y a su vocación, hoy podemos salir de esta pesadilla. Profesionalidad, empatía y vocación que deberían ser el faro de cualquiera que se erigiera como representante público. Así que muchas gracias. Y por último, quiero aprovechar para saludar a las mujeres de la Cañada Real que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Ouda, por estar aquí. Mujeres con coraje, mujeres defensoras acérrimas de la vida y de la libertad, entendida como el respeto, el entendimiento y el cuidado. Usted, señora Ayuso, dijo que en la Comunidad de Madrid los niños iban a ser protagonistas. Pues por lo pronto han sido protagonistas de una historia cruel porque ha tenido usted a 1.800 niños y niñas sin luz durante 8 meses. Así que bienvenidas las mujeres que han cuidado de ellos este tiempo. Señora Ayuso, 3 meses después nos volvemos a encontrar en esta Cámara. Ya era hora, la verdad. Los madrileños hemos estado en medio de una pandemia y de una crisis económica, 3 meses sin gobierno, sin parlamento y sin rumbo. ¿Y sabe por qué? La razón es muy sencilla. Porque mientras el resto de regiones y países de Europa estaban trabajando y pensando en cómo reconstruir la economía y los servicios públicos para proteger y cuidar a sus ciudadanos, usted estaba pensando en reconstruir su gobierno con la extrema derecha. Por cierto, una extrema derecha que hoy ha dado un espectáculo absolutamente lamentable. Racista, homófobo, me atrevería a decir que absolutamente repugnante, extrema derecha que hoy se ha convertido en la extrema miseria. La frase de muera la inteligencia se ha quedado corta hoy en esta Cámara. Por cierto, señora Ayuso, hay omisiones que ensordecen. A esta hora usted todavía nos ha dicho qué le ha ofrecido a Vox. El cierre de Telemadrid, la apología del racismo en los colegios, como ha hecho hoy la señora Monasterio. ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cuál ha sido el primer Luisby político que le ha regalado la señora Monasterio para que le haga presidenta? Es que los madrileños merecemos saberlo. Su discurso de ayer fue revelador tanto por lo que dijo como por lo que omitió. Promesas incumplidas en el 2019, recicladas en el 2021, medidas estrella con anuncios a bombo y platillo, cuya probabilidad de que le toquen a cualquiera de los madrileños es todavía más pequeña que encontrarse con tu ex. Varias propuestas en diferido, alguna referencia a alguna política de autoayuda. Somos los mejores, somos la envidia de Europa, somos la envidia del mundo. Y lo un preocupante, jet lag pandémico, en el que omitió deliberadamente cualquier referencia a la gestión de la mayor crisis sanitaria, social y económica que ha pasado en la historia reciente. Más allá del contenido, que luego analizaré, es difícil darle credibilidad a un discurso que viene a decir ahora sí que sí, después de 26 años de gobierno de su partido, o lo que la señora y compañera suya, Bea Fanjul, definió perfectamente como un revival de lo malo conocido. Mire, durante la mañana de hoy le voy a plantear 3 cosas. Lo primero, un reconocimiento, un recordatorio y un reto. Y por último, terminaré con un aviso. Empezaré por el reconocimiento, señora Ayuso. No se me caen los anillos en reconocerle el acierto y en darle la enhorabuena. Reconozco que los madrileños le han otorgado una victoria incontestable en unas elecciones que fueron irresponsables y oportunistas, pero que eso no le resta un ápice de mérito. Ha sabido usted interpretar el contexto y ha sabido usted subirse a la ola de la fatiga pandémica. Y ha conseguido instalar una idea ficticia que ni los más ilustres epidemiólogos y científicos del mundo han conseguido demostrar, y es que votando un nuevo gobierno se acababa la pandemia y las restricciones. Por cierto, ayer podía usted haber hecho gala de que ayer fue el primer día en el que tuvimos solamente un fallecido y ni siquiera ha tenido usted la magnanimidad de hablar de eso. Lo ha hecho poniendo... Usted ha ganado las elecciones poniendo sobre la mesa una idea de futuro, sí. Un futuro inmediato que, como diría Sabina, dura lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Un futuro inmediato que conecta con las legítimas ganas de olvidar la pesadilla que tenemos todos, pero que no brinda por los demás y que deja una resaca de individualismo al despertar.
Otros hemos optado por apegarnos a la cruda realidad de la pandemia, sin renunciar a una idea de futuro a largo plazo, que priorizara la responsabilidad, la empatía y la vida por encima de las legítimas expectativas emocionales y las legítimas propios intereses personales y políticos. Señora Ayuso, priorizar la vida y el cuidado no es de izquierdas, es de primero de humanidad. Y le confesaré que en los primeros momentos, tras el 4 de mayo, tras su éxito, me hizo dudar, incluso pensé si merecía la pena seguir haciendo política de lo que de verdad importa. Dudé incluso de lo que yo misma había vivido en las UCIs. Pero entonces escuché el relato de un famoso periodista de radio que narraba entre lágrimas sus 47 días de ingreso y el fallecimiento de su contacto. Y en ese momento me di cuenta que solo merece la pena hacer política si se hace de lo que de verdad importa. Me di cuenta que, igual que en medicina, es negligente decirle solo a un paciente lo que quiere oír y no lo que realmente le pasa, en política también. En medicina tenemos una máxima: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Pero ningunear, dar falsas esperanzas y no abordar los problemas de la mano de los pacientes y, en este caso, de la mano de los ciudadanos, nunca. Ustedes han sabido darle la vuelta a la situación, que duda cabe, porque ustedes han hecho la guerra a las restricciones en vez de hacerle la guerra al virus. Pero sus mensajes, señora Ayuso, no por exitosos, son novedosos. Mira, me atrevería a decir que vienen de la factoría más caduca y retrógrada de la historia. Hemos tenido aquí algunos ejemplos con la señora Monasterio. Mire, el "a Madrid se viene a hacer lo que le da a uno la gana" es la traducción cañí del laissez-faire defendido por Adam Smith y Hayek hace nada menos que 2 siglos, o por el ínclito Aznar cuando decía que quién le iba a decir a él que antes de conducir las copas que se tenía que tomar. El vivir a la madrileña que nos ha vendido no es más que "la sociedad no existe, solo existen los individuos", que Margaret Thatcher pronunció acabando con el estado de bienestar británico hace 40 años. El comunismo libertad, que tantas veces han cacareado, ya fue usado por Berlusconi para ganar las elecciones en 1995. En definitiva, la derecha rompedora, antisistema, con la que usted se presenta, ya ha sido manoseada por Salvinis, Orbanes, Bolsonaros y Trumps. Y, por cierto, de referencias a esa identidad excluyente con la que usted también nos brinda, tan similar a ese "España nos roba" o "con nuestros impuestos hacemos lo que nos da la gana", pues estamos ya también un poquito escaldados. Por lo tanto, ustedes no han traído nada nuevo, solo un copy-paste de las recetas más viejas y reaccionarias, salpimentadas con un poquito de confrontación y con algunas ocurrencias. Y, por supuesto, no se me olvida que usted se ha erigido como la defensora y proveedora absoluta de la libertad. Siento decirle que ni la libertad ha venido en un sobre con el reverso en blanco, ni ustedes son precisamente el mejor exponente, como ya han demostrado, oponiéndose sistemáticamente a cualquier concepto de libertad que incluyese amar en libertad, morir en libertad, educar en libertad y vivir en libertad. Mire, la libertad en Madrid ha venido de la mano de gente como Boti García o Pedro Cerolo, activistas referentes del movimiento feminista y LGTBI. La libertad ha venido de la mano de Luis Montes, médico defensor de la muerte digna. Ha venido de la mano de Ladislao Martínez, que lideró la lucha contra la privatización del agua. Ha venido de la mano de Ascensión Mendieta, que peleó toda su vida por encontrar los restos de su padre. Ha venido de la mano de Ana Garrido y José Luis Peñas, denunciantes de la Gürtel. Ha venido de la mano de las asociaciones de vecinos de los barrios más humildes que han peleado porque se construyeran ambulatorios y escuelas. La libertad ha venido de la mano de los abogados laboralistas que fallecieron una noche de enero. Y la libertad ha venido de la mano de los cientos de miles de mujeres que todos los 8 de marzo salen a la calle para cambiarlo todo. La libertad en Madrid la han conquistado miles y miles de madrileños y madrileñas anónimas. Tengan un poquito de humildad y no se comparen con ellos solo por repetir la palabra muchas veces y convertirla en un anuncio promocional del sálvese quien pueda. Después del reconocimiento quiero seguir con el recordatorio. Mira, les sorprenderá que les recuerde que durante estos 3 meses de parón la pandemia ha seguido ahí. Desde que usted convocó las elecciones han fallecido nada menos que 1.516 madrileños, mientras las neveras, por cierto, estaban llenas de vacunas. Aunque a usted le gustaría que esta investidura supusiera un borrón y cuenta nueva de la gestión de la pandemia, entiendo que su omisión deliberada en el discurso de ayer fue una enmienda a la totalidad de su propia gestión, porque debe ser que el milagro ya no es tan milagro y mejor no hablar de ello. No vaya a ser que alguien saque que Madrid lidera el incremento de defunciones con un 41% en el año de la pandemia, mientras que el resto de España lo tiene en un 17%. Sé que a ustedes no les importa, pero a nosotros sí.
En esta comunidad han fallecido más de 6.000 mayores en residencias. Se ha dado de comer a 11.000 niños telepizza durante 2 meses. Se han realizado contratos con sobrecostes otorgados a empresas amigas del Partido Popular, aprovechando nada menos que la emergencia de una pandemia. Se han cerrado todos los centros de urgencias de atención primaria. Se ha despedido en mitad del curso a 1.500 profesores que eran fundamentales. Y se ha dificultado la labor de muchas asociaciones vecinales que entregaban comida a los madrileños y madrileñas mientras ustedes les llamaban mantenidos y subvencionados. Y hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención y es cómo pudo ayer no hacer ni una sola mención a los profesionales sanitarios que se han dejado la piel, la salud y algunos de ellos la vida. Y la sanidad pública tampoco, porque quienes nos han salvado son los héroes precarios y maltratados por su gobierno, sí, pero los sanitarios pertenecemos a una organización común y comunitaria que se llama Sanidad Pública. Y usted ayer se limitó a releer el mismo discurso del año 2019, como si no hubiera pasado una pandemia por todos nosotros. El mérito es de nuestros sanitarios, claro que sí, pero el mérito también es de nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, que con su esfuerzo, con su trabajo, con sus impuestos y con su conciencia colectiva construyeron el sistema sanitario público que hoy ha demostrado que siempre está ahí para salvarnos a todos. Mire, decir que tenemos la mejor atención primaria de España cuando los médicos y médicas huyen de esta comunidad, dimiten de sus responsabilidades porque no pueden más, y ustedes cierran los centros de salud, no solo es una broma de mal gusto, es que es una indecencia sin paliativos. Desmantelar la sanidad pública es ruin, pero aprovechar una pandemia para hacerlo no tiene perdón. Y obviamente no podemos olvidarnos de lo ocurrido en las residencias. Seguramente sea la mayor de las traiciones generacionales vividas en nuestra región. Mire, en su discurso de investidura del 2019 dijo usted literalmente: ¿qué sociedad somos si permitimos que nuestros mayores mueran solos y abandonados? No podemos construir un Madrid deshumanizado. ¿Qué sociedad nos ha dejado, señora Ayuso? ¿Qué sociedad deshumanizada nos ha dejado? ¿Qué sociedad nos va a dejar si después de dejarles morir abandonados, con unos protocolos vergonzantes, ni siquiera es capaz usted ni de mencionarles, ni les niega la investigación que se merecen? Porque después de la pandemia, ¿qué? ¿Qué tiene usted para después de la pandemia? ¿Qué ha aprendido usted después de la pandemia? A juzgar por la investidura de ayer, no ha aprendido nada. Me recuerda a esa película de Goodbye Lenin, en la que una mujer entra en coma y al despertar años después le ocultan que ha caído el muro. Pues usted igual. Nos quiere hacer creer que acaba de despertar con las mismas respuestas de los años 80 para el siglo XXI y sin tener conocimiento de que una pandemia ha asolado como a ninguna a nuestra comunidad. Ninguna referencia a reforzar nuestros sistemas de protección social, ni a reconstruir Madrid para que no nos vuelva a pillar una crisis con la casa de paja en vez de la casa de piedra. No han hecho ustedes nada, quizá por dejadez, seguramente también por incompetencia, pero fundamentalmente por sectarismo ideológico. Yo ayer la escuché atentamente hablar sobre natalidad. Está muy bien en abstracto esas buenas intenciones para resolver el invierno demográfico, pero hay un pequeñito problema. Estaría mucho mejor si las ayudas a las mujeres no se dejaran fuera a las mujeres que quieren ser madres. Su gran anuncio afecta a un 2% de las mujeres que además tienen que pasar las 12 pruebas de Asterix. Y por si fuera poco, es del todo insuficiente, porque lo que usted ayer anunció como ayuda es lo que cuesta pagar una escuela infantil. Y, por cierto, después de los 2 años de los niños y niñas, ¿qué? Ya no existe su manutención, ya no existen las ayudas. Madrid es España dentro de España, pero parece ser que solo para los madrileños, ¿no? Explíqueme por qué hay que exigirles a las madres tener un pedigrí chulapo si somos esa tierra de la que nos sentimos orgullosos de acogida de toda España. Es bastante curioso que a los madrileños que vienen a Madrid a no pagar impuestos de sucesiones y patrimonio no les pide esos 10 años de empadronamiento, pero a una joven andaluza, vasca y gallega, para tener un hijo, sí. El problema de su modelo es que por H y por B siempre busca discriminar y excluir. El mío busca integrar e incluir. Por eso le anuncio que frente a su propuesta de Chichinabo, nosotros vamos a traer a esta Cámara una propuesta de prestación por hijo a cargo universal de 1.800 euros hasta los 16 años, con una renta de cuidados para los progenitores y con la construcción urgente de 30 escuelas infantiles. El problema, señora Ayuso, no es que los niños nazcan y ya está. Lo que necesitamos no es una máquina expendedora de bebés, sino el bienestar para poder formar una familia. Y para eso se necesita, además de un útero, techo, estabilidad laboral, servicios públicos y un gobierno que no llame mantenidos insubvencionados a los receptores de estas ayudas. Porque según Cáritas, tener hijos en Madrid multiplica el riesgo de caer en el cajón olvidado de la exclusión social. Y las dificultades para ser madre en Madrid
solo las salvas si pasas por caja o tiras de chequera. Por eso a mí, más que de natalidad, me gusta hablar de familias. Y por eso le propongo un reto. Después del recordatorio y del reconocimiento, le propongo un reto, señora Ayuso. Un reto que sea, para esta legislatura, el órgano rector que atraviese todas las políticas. El reto consiste en conseguir que formar una familia en Madrid, ya sea grande, pequeña, con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, con ingresos, sin ingresos, empadronada o sin empadronar, deje de ser una leyenda urbana y mantenerla deje de ser un deporte de riesgo. Mire, hace poco el jefe de su partido, el señor Casado, dijo algo así como que los políticos no podemos intervenir en la vida de la gente. Y usted dijo algo ayer parecido, lo viene diciendo desde hace tiempo. La izquierda es que pretende meterse hasta en la despensa y decirnos cómo tenemos que comer. Sin embargo, ustedes intervienen y amenazan desde hace 26 años cada uno de los ámbitos de las vidas de la familia. Mira, les voy a poner todos los ejemplos, vamos a hacer un repaso. Empecemos por el techo de las familias. La vivienda hace tiempo que dejó de ser un derecho de las familias para pasar a ser un bien exclusivo de mercado. Y su gobierno hace tiempo que dejó de ser un gobierno para pasar a ser una inmobiliaria. ¿Cuál es el resultado? Estamos a la cabeza de subidas en alquiler y a la cola de emancipación. Los jóvenes tienen que destinar entre un 80 y un 100% de su sueldo al alquiler y las familias viven ahogadas o desahuciadas por cometer el pecado de querer tener un techo digno. Dígame, señora Ayuso, ¿no es intervenir en la vida de las familias, hacer lo posible y lo imposible para evitar recuperar las 3.000 viviendas sociales mal vendidas a fondos buitre? Ojalá, por una vez, intervinieran aumentando el raquítico parque de vivienda o con una ley de vivienda o movilizando la vivienda vacía, por una vez se beneficiaran las familias antes que Blackstone. Y la educación, señora Ayuso. Que las familias madrileñas sean las que más dinero se dejan en la educación de sus hijos, ¿no es meterse en la vida y en las despensas de las familias? Que nuestros hijos y hijas estén expuestas al amianto que ustedes se niegan a quitar de los coles, ¿no es intervenir en sus vidas? Extraña libertad educativa la de meter a nuestros alumnos y alumnas en barracones, porque en lugar de gastarse el dinero COVID para terminar las fases pendientes, ¿qué han hecho? Hacer más barracones. Extraña libertad educativa la de volver a subir las ratios el próximo curso, señora Ayuso, que usted lo ha escondido detrás de una bajada en diferido dentro de 10 años. Ayer habló de bajar las ratios, pero dígame, ¿por qué no las baja ya para todos los cursos? ¿Por qué no mantiene las ratios que tienen ahora? A lo mejor es porque tiene que contratar a esos 1.600 profesores que usted echó hace 3 meses. Extraña libertad también la que nos convierte en campeones de Europa en segregación escolar. Mire, decía Machado que lo que no se ignora se desprecia. La segregación que ustedes promueven levanta muros entre nuestros hijos y nuestras hijas, muros de ignorancia, de desprecio al otro, al diferente. El problema de Madrid no es si te cruzas o no te cruzas con tu ex, el problema de Madrid es que nuestros hijos no se cruzan entre sí. De la semilla del desconocimiento al prójimo nace la intolerancia y el desprecio, y de ahí luego ya viene Vox y lo riega con odio. Mire, los sinónimos de segregar son separar, dividir, discriminar, repudiar, expulsar y arrinconar. Llámeme loca, pero para mis hijos elijo los antónimos, o sea, lo contrario que hacen ustedes, unir, sumar, integrar y acoger. ¿Y qué pasa con la salud de las familias, señora Ayuso? Si ustedes cierran centros de salud, centrifugan a nuestros profesionales y nuestro talento que han salido por piernas de Madrid azuzados por sus contratos basura, nos dejan sin pediatras en la epidemia de broncolitis que ahora mismo está afectando a nuestros peques, si dejan sin prestación de dependencia a quienes necesitan, redoblando la carga en los cuidados de las mujeres, si en las familias donde hay un miembro con alguna discapacidad lo dejan solos al albur de su cuenta corriente, ¿no cree que eso es intervenir en la parte más vulnerable del cuore de las familias? Mire, una compañera mía del hospital le dio un ictus en el posparto y le quedó como secuela una afasia, una imposibilidad para hablar. Recuperó con mucho esfuerzo, pero con muchos gastos. La conclusión a la que llegó era demoledora. En sus mismas circunstancias, la que se podía pagar un logopeda privado volvía a hablar y la que no volvía a hablar. Y si no, dígaselo a las 1.926 familias que tienen un peque de 0 a 6 años que necesita terapias de atención temprana. En la región más rica de España. Dígale a Miquel, de 5 años, con un retraso madurativo, que lleva 3 años esperando logopeda y estimulación porque ustedes no quieren intervenir en la vida de la gente. Dígale a Mateo, de 3 años, con rasgos TEAs, que sus padres tienen que seguir pagando los 800 euros mensuales en terapias porque lo contrario sería decirles cómo tienen que vivir. Así, 1.926 familias, señora Ayuso, en la región más rica de España. ¿Y qué decir de la salud mental de las familias, especialmente de los jóvenes? ¿No es intervenir en la vida de las familias tener 3 veces menos psiquiatras y psicólogos que el resto de Europa? ¿No es intervenir en la vida de las familias que la lista de espera para menores de edad sea de hasta 5 meses? ¡Hasta 5 meses!
Es que hágase la idea de cómo está un chaval al que le da un ataque de ansiedad con 16 años, o una chavala que inicia un trastorno de alimentación, o un adolescente al que la única opción de ocio que ustedes le dan es el alcohol y las casas de apuestas. Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a la gente más joven, que se está abriendo con valentía a hablar de la salud mental con normalidad para romper el tabú y el estigma. No me digan vete al médico, por favor, que eso ya está muy visto. Por eso, anuncio que propondremos un pleno monográfico de salud mental para poder abordar esta situación. Y ahora, Ayuso, ¿qué sentido tiene su medida de natalidad si 1 de cada 5 menores no se puede emancipar antes de los 30 años? Yo quiero que se ponga en la piel de una joven de 29 años que se ha quedado atrapada en el túnel del tiempo en los últimos 10 años. No tiene ahorros, con los mismos problemas que cuando tenía 19, en casa de sus padres, con más ansiolíticos en la mesa que perspectivas de futuro, y que lo único que tienen fijo es la precariedad y la angustia. Porque a esa generación le encanta tomar cañas, como a nosotras, señora Ayuso, pero después de tomarlas quiere volver a una vivienda asequible y después quieren ir a un trabajo digno y al día siguiente quieren formar una familia. Y si ni una cosa, ni la anterior, ni la otra, no hay libertad, solo hay una estafa. Así que descuelgue los teléfonos que tenga que descolgar, abra el grifo de recursos que tenga que abrir, destine los medios que tenga que destinar, pero vuélquese con los jóvenes y no les deje un erial como futuro. Y la economía de las familias, señora Ayuso, ¿por qué solo intervienen en la economía de las familias para hacerles la vida más cara y más difícil? Porque a la bajada de impuestos histórica que lleva anunciando desde el 2019 le pasa como a la prestación de la natalidad, que no le llega ni a 1 de cada 10, aunque en este caso ese 1 solo tiene que cumplir un requisito, que es tener mucho dinero para desgravarse. Es por eso que son ustedes el único gobierno que no ha dado ayudas a personas en ERTE, que solo ha ejecutado un 2% de ayudas a las empresas, que pese a decir ayer que ustedes tienen un compromiso inquebrantable con la cultura, no le ha dado ni un euro de ayuda directa, que ha paralizado la concesión de avales para empresas. ¿Cuál es el resultado? Tenemos la segunda peor tasa de reducción del paro de España y según las estimaciones del Banco de España, la caída de nuestro PIB es en Madrid por unas pocas décimas la misma que la media de España. Usted nos vendió un milagro económico por el que sacrificamos nada más y nada menos que la salud, pero lo único que tiene su gestión de milagrosa es que no existe. Donde sí que han intervenido, señores del Partido Popular, es en el mercado, en el sacrosanto mercado. Han intervenido para que en vez de ser libre sea cautivo de sus chanchullos. ¿O es que darles contratos a dedo aprovechando una pandemia siempre a las mismas empresas no es intervenir en el mercado? ¿Y qué tiene que decirnos de la desigualdad, señora Ayuso, aparte de la tontería esa que ya le hemos escuchado, decir que nadie muere de desigualdad sino de pobreza, que es como decir que nadie muere por fumar sino de cáncer de pulmón? ¿Acaso sus políticas que ahondan la brecha de desigualdad no es intervenir en la vida de las familias? ¿Acaso ese 30% de niños pobres en la comunidad más rica de España no es intervenir en las familias? Por cierto, señora Ayuso, está fenomenal hablar por natalidad, pero ¿y qué pasa de las mujeres que no quieren ser madres? ¿No cuentan? Las hay, y muchas, y tienen que soportar una desigualdad a la que ustedes no quieren hacer frente. ¿Y qué hay de la violencia machista? En su discurso de 1 hora y media no tuvo ni una mísera mención a una lacra que ha asesinado a más mujeres en los 30 últimos días que en 4 meses. Quizá porque lo único que puede presumir es que ha dejado de gastar los 32 millones del Pacto de Estado, que ha recortado el presupuesto contra la violencia machista un 50%. ¿Y cuál es la realidad? 7 mujeres muertas en nuestra región a las que se les ha arrebatado la vida. Y hoy estamos todos y todas rotos por el dolor, por el brutal caso de violencia vicaria sucedida la semana pasada. Y tenemos que ser honestos, señora Ayuso, porque estábamos agotadas de las medias tintas y las tonterías. No se pueden soportar más las alusiones a todas las violencias, no se puede soportar más a las violencias domésticas, no se puede soportar más las referencias a «eso no era un padre, solo un hijo de puta», y no se puede soportar más los compadreos con quienes criminalizan a las mujeres. Y usted nos tiene que decir si está con los que avalan y patrocinan la violencia machista o con quienes deseamos acabar con esta lacra. ¿Y las familias LGTBI? ¿Acaso no es intervenir, pactar con quienes les consideran enfermos y pedófilos? ¿Es por esto que ayer no tuvo ni una mínima mención a las personas LGTBI? ¿Acaso quería evitar que sus socios de la Internacional del Odio les molestasen? ¿Este es uno de los precios que vamos a tener que pagar por estar la ultraderecha en la sala de máquinas de la Comunidad de Madrid? Este es el mes del orgullo y frente a su odio hay que seguir mostrando que el orgullo es una parte esencial de Madrid.
Llevamos años reivindicando Madrid. Este año vamos a reivindicar que nuestro país tiene que dar un paso adelante con la ley trans. Habrá ley trans, le pese a quien le pese. Y, señora Ayuso, se lo digo desde el fondo de mi corazón, que me gustaría creerle cuando usted habla de la lucha contra el cambio climático. El problema es que nos tiene que aclarar a cuál de las Ayusos creo. ¿A la Ayuso de ayer o a la que le gustan los atascos? ¿A la que cree que hay una conspiración mundial en torno a las emergencias climáticas o a la que cree que nadie ha muerto por contaminación? ¿O a la que apoya desmantelar Madrid Central? Desgraciadamente, creemos que es que usted en este aspecto no es de fiar y que se ha subido a la ola del greenwashing como se subió a la ola de la fatiga pandémica. Si de verdad quiere luchar contra el cambio climático, lo primero que tiene que hacer es cumplir con una máxima que tenemos en medicina, que es primum non nocere. Primero, no hacer daño. Emprendan ustedes un armisticio climático. Suspendan todas las hostilidades que usted y el señor Almeida tienen con nuestro clima. Usted habló ayer de nuestro modo normal de vivir. Señora Ayuso, no es normal estar a la cabeza en muertes por contaminación. No es normal que ustedes estén volcando asfalto en la calle Arenal. No es normal ser la chimenea de Europa y estar condenados a ser el desierto de Europa. Antes de terminar, no quiero dejar de hablar de un asunto. Hoy somos aquí un 80% de portavoces mujeres. Tenemos una presidenta en la Cámara, está también la presidenta del Senado y previsiblemente elegiremos una presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto no podría haber ocurrido si no fuera por el avance imparable del feminismo, cuyos cambios estructurales ya son irreversibles. Y nuestra posición, señora Ayuso, no puede entenderse como la meta, sino como el punto de partida, porque nosotras en esta Cámara no somos ni más listas, ni más audaces, ni tenemos más méritos que las biólogas, las investigadoras o las empresarias. Nuestro deber, desde nuestra posición, es abrir más puertas y no cerrarlas. Le tiendo la mano para ella. Porque nuestra Asamblea no es un caso excepcional. A lo largo y ancho de nuestras fronteras se está consolidando una lenta pero imparable generación de liderazgos femeninos, que en su mayoría son liderazgos alejados del regate corto, del insulto y de los golpes de efecto. Liderazgos encarnados por mujeres que reivindican una forma de hacer política más lenta, más cercana, más cotidiana. No es verdad, como usted defiende, señora Ayuso, que a los y las madrileñas nos guste tener una vida estresante, dura, no llegar a las cosas, no poder más. Esa mentalidad no solamente es profundamente peligrosa, sino que además es desigual para las mujeres. Por eso, desde aquí quiero reivindicar una política a fuego lento, la política de la tranquilidad. Hagamos políticas públicas que favorezcan una vida más lenta, más sana, más feliz y más tranquila. Yo reivindico hacerlo desde el feminismo del bienestar, que se palpa desde las autonomías, centrado en lo que de verdad importa, en escuchar a los vecinos y vecinas y mejorar la gestión en lugar de buscar el titular fácil. Señora Ayuso, hay gobiernos a los que se les llama de concentraciones, en este caso suyo es un gobierno claramente de confrontación. Y el problema es que en esa espiral de confrontación que usted se ha metido durante años, ha puesto a confrontar incluso con la Casa Real, con el propio rey de España. Su gobierno está apoyado por la extrema mala gente, a la que no sabemos qué le ha dejado de haber, pero sí sabemos que el precio lo vamos a pagar todos y todas con nuestros derechos. Así que le auguro un gobierno tan corto como infructuoso. Su currículum lo avala, tiene a sus espaldas más elecciones que leyes y la Comunidad de Madrid lleva 530 días sin presupuestos. También le advierto de un riesgo, porque cuanto más alto es el árbol del Partido Popular, más alargada es su sombra de corrupción. Se le llama el teorema de corruptípides y es una ecuación matemática lineal que relaciona el número de escaños de su partido con el número de sumarios judiciales que se abren en su nombre. Y finalmente, después del reconocimiento, el recordatorio y el reto, termino con un aviso. Hoy nace su gobierno, pero también nace una oposición férrea a su gobierno. Me imagino que se habrá fijado, pero a partir de ahora me siento delante de usted. Lamento decirle que a partir de ahora va a tener el aliento de mi boca mustia, como usted lo dijo, un poquito más cerca. Así que le animo a que recuerde bien las siguientes palabras. Si convocó estas elecciones pensando en una legislatura de rodillo y seda, váyase olvidando. A partir de hoy comienza la cuenta atrás para una segunda vuelta. Hoy comienza la cuenta atrás para que usted y yo intercambiemos los asientos. Como las chaquetas las tenemos iguales, no hace falta que las intercambiemos. Las elecciones del 4M nos supieron a poco. Estoy convencida de que cada vez somos más las que militamos en lo que de verdad importa. Estoy convencida de que cada vez somos más los que apostamos por una utopía de lo cotidiano, que se hace cargo del valor del tiempo. Tiempo para cuidar, para dar cariño a nuestros hijos, tiempo para cocinar, comer bien, para hacer deporte. Porque la pandemia nos ha enseñado que nuestro tiempo y nuestro cuerpo es vulnerable y hay que cuidarlo. Tiempo, sencillamente, para echar el freno y descansar, porque somos frágiles y no siempre podemos ir al límite. Tiempo, en resumidas cuentas, para vivir bien. Tiempo para vivir tranquilos. Y, señora Ayuso, la Comunidad de Madrid nunca tuvo tantos desafíos
tan relevantes en tan poco tiempo. De lo que ocurra en los próximos meses y años dependerán las siguientes décadas y las siguientes generaciones. Y usted y yo tenemos dos modelos diferentes de intervenir en la vida de las familias claramente. Nosotros defendemos la libertad de vivir bien, usted la obligación de pasar por caja para conseguirlo. Quiero terminar lanzando un mensaje de esperanza a los madrileños y madrileñas. Hoy recojo el testigo de la oposición y voy a dar lo mejor de mí. Lo hice en la Marea Blanca, lo hice en la UCI de mi hospital, lo hice en las pasadas elecciones y lo voy a volver a hacer en los próximos 2 años. Voy a poner alma, corazón y cerebro para que la alternativa decente, verde y feminista llegue a Madrid en el 2023. Muchas gracias.